Presencia Universitaria, La Entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. 8 de la mañana ya con 18 minutos. Vamos a dar pauta, vamos a dar inicio a nuestra entrevista. Vamos a platicar con el abogado Joaquín Adrián Hamann, es probable pronunciado de forma correcta, MacGregor, socio fundador de la firma Hamann, MacGregor y Asociados en Guadalajara, y que recientemente en redes sociales fijó una postura clara en torno a la iniciativa de reforma constitucional que pretende reformar, valga la redundancia, el Poder Judicial Federal. Abogado, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Querétaro para el público de Presencia Universitaria. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Gracias a ustedes y a su auditorio por recibir nuestra opinión. Gracias, abogado. Y bueno, me parece que resulta importante conocer el punto de vista de los abogados litigantes, del foro de abogados en el país, respecto de esta iniciativa de reforma constitucional que pretende transformar el Poder Judicial en temas torales, como es el que salgan a ser votados los magistrados, jueces y ministros de la Corte. ¿Qué hay en el análisis del foro de abogados postulantes en torno a ello, abogado? Sí, mira, lo primero que yo quisiera mencionar es que esta reforma parte de una premisa falsa. Y una premisa falsa que es muy atractiva y muy rentable desde el punto de vista electoral y de la opinión popular. Y esta premisa es que el Poder Judicial no funciona, ¿sí? Creo que una gran mayoría de ciudadanos hemos sufrido, incluso un servidor en carne propia a título personal y como abogado litigante, obviamente, temas de corrupción, de retrasos innecesarios y de una serie de cuestiones del Poder Judicial que te llevan a la conclusión inequívoca de que el Poder Judicial no funciona. Luego, entonces, la reforma o la premisa de esta reforma viene siendo muy bien recibida por el público en general. Hay que reformar lo que no funciona. Pero es una premisa falsa, ¿por qué? Porque lo que no funciona son los poderes judiciales de los estados, ¿sí? Yo como litigante te lo digo, el Poder Judicial Federal funciona extraordinariamente bien, y si no fuera por el Poder Judicial Federal, no sé qué sería de este país en términos de justicia. Entonces, a la gente de a pie común, como tú, como yo y como todos los ciudadanos de este país, que tuvieron la experiencia de que un juez recibió dinero y le dio una razón a tu contraparte cuando era evidente que no la tenía, seguramente estamos hablando del Poder Judicial de tu estado, no del Poder Judicial Federal. Al secuestrador que dejaron salir por dinero y por corrupción era Poder Judicial del estado. Y así todas las cuestiones que nosotros como ciudadanos vivimos día a día en la impartición de justicia tienen que ver con el Poder Judicial del estado y no del Poder Judicial Federal. Luego, entonces, pues esta premisa falsa de la que parte la idea de reformar y transformar al Poder Judicial Federal, la realidad es que lo que va a suceder es que lo va a descomponer y lo va a poner a funcionar precisamente como ya funcionan todos los poderes judiciales de los estados, y que es de una manera pésima, ineficiente, corrupta y todo lo que ya sabemos, ¿no? Porque bueno, incluso el presidente ha apuntado que la reforma es necesaria por los vínculos que existen entre algunos jueces y el dicho el crimen organizado e incluso la delincuencia de cuello blanco. Así lo ha dicho el propio presidente. ¿Qué hay sobre esta postura del presidente? Fíjate que esta postura no solo es equivocada, y no digo que haya caso de excepción. Es decir, podemos decir que quizá un juez de miles pueda estar en esta situación, y bueno, ahí están los procedimientos para sancionarlo, ¿no? Pero precisamente lo que va a suceder con esta reforma es eso que el presidente dice que quiere evitar. Y te voy a decir por qué. Porque algo que efectivamente sí es de competencia exclusivamente del Poder Judicial Federal son los delitos contra la salud, llámese narcotráfico en palabras más coloquiales, y temas de arma de fuego. Entonces, ¿quién crees que va a financiar las campañas de los jueces federales y de los magistrados federales? ¿A quién le va a interesar tener de su lado a una persona que decide, dentro de muy poquitas cosas, el tema de narcotráfico y de armas? Evidentemente, al crimen organizado. Y entonces sí, lo que va a suceder es que ahora vamos a tener un narcopoder judicial federal, y esta reforma
va directamente apuntada para que eso suceda de manera inmediata. Es decir, en cuanto entre la reforma y empiecen a ver quién va a hacer campaña, el crimen organizado se va a meter a financiar aquellas campañas de los jueces y magistrados federales, que teóricamente es lo que se pretende evitar. Entonces, no solo vamos a tener 1 de 1000 jueces relacionados, vamos a tener a los miles de jueces que están en esos puestos y magistrados, todos directamente relacionados con el crimen organizado. Ahora, hay una intención clara, evidente, del presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, de culminar su mandato con la culminación, valga la redundancia, de esta reforma constitucional, concretamente la del Poder Judicial. Sin embargo, también la presidenta electa ha señalado que habrá de impulsarse foros para el análisis y la discusión. ¿Cuál tendría que ser el papel de la ciudadanía y del foro de abogados en estos espacios, justamente para generar reflexión en torno a esta pretendida reforma, abogado? Sí, mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, tanto litigantes, medios de comunicación y cualquier grupo social que tenga pie a opinar en esta reforma, es explicarle a la gente lo que está sucediendo. Insisto, porque esto que yo comenté en redes sociales, y te soy honesto, saco algunas cosas de vez en cuando, se hizo viral precisamente por eso, porque explica claramente lo que está sucediendo. Y todo el mundo está discutiendo si el presidente se quiere hacer del Poder Judicial como coto de poder o no, cuando esa no es la discusión. Incluso si tú ves la reforma y ves los pilares de la reforma, el presidente va a perder más poder del que ya tiene actualmente sobre el Poder Judicial. Actualmente el presidente manda una terna para ministro, que los 3 los manda él y lo elige el Senado. Entonces, en la reforma, ahora, con un ministro de voto popular, tiene mucho menos poder el presidente. Entonces, no estamos hablando de una reforma que pretenda hacerse del Poder Judicial el Poder Ejecutivo. No, estamos hablando de una reforma que parte de un desconocimiento total, de una ignorancia profunda de cómo funciona nuestro sistema judicial en México. Y tan es así, y con todo el respeto para el señor presidente, lo hemos visto visitar dependencias, ciudades, pueblos, pero jamás lo hemos visto pisar un juzgado federal. El señor tendría que ir, pararse, meterse para ver cómo está funcionando el Poder Judicial Federal. Que la Corte le ha dicho marcha atrás a una serie de cuestiones que él ha tratado de impulsar, eso tiene que ver con la defensa de la Constitución, no tiene que ver con que funcione bien o mal el poder. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es educar a la gente y decirle qué es lo que verdaderamente está sucediendo para que puedan entender la trascendencia de una reforma para un lado o para el otro. Y a partir de ahí, que entonces el clamor popular sea distinto, sea, oye, ¿por qué no? Y te voy a poner a lo mejor una cuestión que pareciera tonta, ¿no? Pero ¿por qué no homologamos todos los poderes judiciales de los estados y que todos sean Poder Judicial Federal? Pero vas a ver que ahí todos los gobernadores de los estados van a saltar y decir, oye, no te metas en mi estado. ¿Por qué? Porque tengo un gran nicho de poder, de dinero y de corrupción que me sirve a mi gobernador. ¿Cómo te lo voy a entregar a ti, federación? Entonces, sí creo que tenemos que entender la trascendencia de esta reforma, que no es simple. Ya la DEA salió a manifestarse, el narco va a incidir en las campañas de los jueces y magistrados, por supuesto. Entonces, si no entendemos cuál es la trascendencia de la reforma, mucho menos vamos a poder opinar informadamente si la queremos o no la queremos. Ahora, ¿van a participar ustedes en estos foros? Ya dijo el presidente que no se discutirá el tema del voto popular hacia los jueces magistrados. ¿Qué temas son los que ustedes llevarán y los que estarán discutiendo si es que participan en estos foros? Pues es que el tema pues es una discusión de papel, ¿no? Es un teatrito que se está formando para decir, miren, sí les pedimos la opinión. El primer teatrito que ya se hizo fue el de la encuesta, que si me preguntas, a mí nadie me encuestó, no sé a quién hayan encuestado, que dicen, sí queremos que sean de elección popular. Y luego esas encuestas, pues hay que ver con qué preguntas se hicieron, ¿no? Ahora viene el segundo teatrito de estos foros, en donde todo el mundo va a decir, sí, no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y la resolución va a ser echar la reforma como ya viene, ¿no? Entonces, pues
es un tema delicado. Ojalá y este tipo de opiniones como la de tu servidor y ustedes como medios de comunicación que le están dando seguimiento, generen la presión suficiente, y creo que a lo que más podemos aspirar es a que esta reforma no se saque antes de terminar este sexenio. Es a lo que más podemos aspirar. Ya con nueva presidenta en el poder, sabemos que no hay presidencia que deje que su antecesor influya por mucho tiempo. Yo te diría que claramente la presidenta electa tomaría decisiones distintas. Actualmente tiene que jugar el papel político que le toca, que es de servidora del actual presidente. Sin embargo, una vez entrando al poder, creo que las cosas van a cambiar. Y por ello mismo, nosotros como litigantes, como actores de alguna manera de este juego llamado impartición de justicia, tenemos que generar la presión suficiente para que por lo menos la reforma se pare, no se apruebe este sexenio, y el siguiente sexenio será otro cantar. Abogados, se nos termina el tiempo. Muy agradecidos con su opinión, con su punto de vista, y esperamos poder seguir charlando en torno a este tema en un futuro no muy lejano. Muchas gracias, abogado. Claro que sí, gracias a ustedes. Buen día. Muchas gracias al abogado Joaquín Adrián Hamann MacGregor, socio fundador de la firma Hamann MacGregor y Asociados. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más.